Bueno, una vez más, bienvenido a la cabaña del druida. Y hoy me he puesto una camiseta bastante significativa para los homúnculos. Y además de una serie muy chula. Vamos a empezar. Yo sé que vosotros teníais ganas de que pasáramos ya a la práctica, pero es que no va a poder ser. Porque al hacer el ejercicio de labora, pues hemos descubierto nuevos hallazgos que es teoría y os lo tengo que explicar. Así que primero hay una buena noticia y otra mala. La mala noticia es que tengo que hacer este vídeo. La buena noticia, que los siguientes ya son los casos prácticos. Así que empecemos. Ahora, pero este vídeo va a durar telita. Solo tendré que ir dividiendo en varios. No que vaya a creer que esto es un vídeo de 10 minutos y ya está. Espérate. Formas distintas de hacer un homúnculo. Paracelso introdujo semen humano, diversa hierba y demás compuestos en un frasco cerrado que incubó durante 40 días en una cuba de estiércol de caballo. Al abrir el frasco encontró una pequeña criatura a la que llamó homúnculo, es decir, hombre pequeño. Paracelso mantuvo con vida al homúnculo alimentándolo de sangre humana, pero el homúnculo murió tras misteriosa muerte de Hohenheim. Vale. Paracelso afirmaba haber creado un falso ser humano de unos 30 centímetros de alto mediante la combinación de esperma, huesos, trozos de piel y pelo de algún animal. Esta mezcla enterrada y abonada con estiércol de caballo durante 40 días permitiría el crecimiento del embrión. La receta para crearlo consistía en coger una bolsa de carbón con mercurio, fragmentos de piel, pelo, cualquier de humano o animal, según quiera hacerse la hibridación. Todo esto habría que enterrarse sí, en el seno de la tierra. Vale, nos quedan
Otra receta es recoger una raíz de mandrágora, que esta era el dicho popular, y alimentarla con miel, sangre y leche hasta que cobrara vida. O tomar un huevo de gallina negra, hacerle un pequeño agujero en la cáscara y reemplazarle una sección de clara por esperma humano. Esto también hay que probarlo, de quitarle la clara y añadirle el esperma humano. Con la máscara es que me pierdo, tío. Un agujero negro, empezarla vale por esperma humano, luego sella la abertura con pergamino virgen. Bueno, tenemos pergamino virgen, bien. Y enterrar el huevo abonándolo con estiércol en el primer día del ciclo lunar de marzo. Luego de 30 días nacerá el huevo, un ser humano minúsculo. Bueno, pues esto ya sabemos que se debería de hacer en marzo. Lo vamos a hacer antes porque después llega marzo y tú dices, me falta no sé qué, o esto lo podía haber hecho de otra forma. Pues ya la labor desde el principio. Y ya por último, hay también variantes citadas por otros alquimistas. Una de ellas implicaba usar mandrágora. Las creencias populares sostenían que esta planta crecía donde el semen, a veces eyaculado por los ahorcados durante las últimas convulsiones antes de la muerte, esta es la putrefacción en alquimia, caía al suelo y sus raíces tienen una forma vagamente parecida a estos ciertos seres. La raíz había que ser recogida antes del amanecer de una mañana de viernes por un perro negro, siendo entonces lavada y alimentada con leche y miel, y en algunas recetas sangre. Con lo cual se terminaría desarrollando en un humano en miniatura que guardaría y protegería a su dueño. Además, el tratado era más largo, ponía que podía ser alimentado a base de semillas de lavanda y otras similares. Otra vez me perdí un... no, mira, sí, es que no... no, lavada y alimentada, vale. Había entendido lavanda en vez de lavada. Aquí, un tercer método citado por el doctor Davis Christianus, que esto es lo que no me salía a mí esta palabra antes, es la de reemplazar una porción de clara del tamaño de una alubia por esperma humano, sellar la abertura con pergamino virgen y enterrar el huevo en estiércol el primer día del ciclo lunar de marzo. 30 días surgiría del huevo en humanoide en miniatura que ayudaría a proteger a su creación a cambio de una dieta regular de semillas de lavanda y lombrices. Pues mira, sí, al final lo puse, es que estoy reventado, porque ya sabéis que yo dormí bien poquito. Sigamos para bingo, que ahora tenemos 5. ¡Oh, qué bien! ¡Ja! No. ¿Por qué digo todo esto? Pues todo esto lo digo porque nosotros nos habíamos pillado una incubadora estupenda, que de hecho en el próximo vídeo que haga, para no tener que estar cortando ni tardando más, os la voy a enseñar para que veáis que verdaderamente yo había preparado todo eso para incubadora, que es lo que regulaba perfectamente todas las condiciones. Pero al estudiar todo esto, vimos mejor que potenciando la humedad, que eso es lo que hace que no se quede el embrión pegado al huevo, que en la incubadora pues no se tienen humedades tan altas para que eso no ocurra, pero sí hay un ligero movimiento, que eso es lo que hace que el embrión no se quede pegado a la cáscara. Entonces yo lo veía como la mejor opción. Pero si conseguíamos crear un ecosistema en el que tuviera muchísima humedad, una humedad cálida, lo habríamos conseguido de la misma forma. Y encima podríamos utilizar toda esa base. ¿Qué quiere decir con eso? Que estuve viendo recipientes enormes para yo poder hacer todo eso. Y
Y ya después, pues viendo las combinaciones con la alquimia y con todo lo que te dice, pues ya lo estuve yo buscando con forma de vientre para que recoja el contenido y muchas más funciones. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que lo más lógico, donde se respetaban todas estas variables, era un caldero.